Saludos, aquí estamos en la primera parte de la clase número 11 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estábamos iniciando al final de la lección anterior el estudio del tercer método para resolver ecuaciones cuadráticas, que les indicamos que es el más sencillo. Ya usted verá por qué es el más sencillo de los métodos para resolver ecuaciones cuadráticas, que es el método de la fórmula cuadrática. Y estábamos viendo qué es esa fórmula cuadrática derivándola, ¿ok? Nos decían, bueno, vamos a considerar esta ecuación literal cuadrática, ¿verdad? Porque fíjense que la incógnita va a ser la x, así es que es cuadrática porque fíjense que la x llega a estar elevada hasta la potencia 2. Estas otras variables, la a, la b y la c, son constantes, son los coeficientes. El de la x cuadrado la a, el de la x es la b y el término constante, el que no tiene la x, es la c. Y vamos a tratar de resolver esa ecuación cuadrática literal para la x por el método de completar el cuadrado. Bueno, recuerde que los pasos que había que seguir para resolver una ecuación cuadrática completando el cuadrado era, primeramente, el término constante lo movíamos al lado derecho, así es que este término más c lo movemos al lado derecho restándolo en ambos lados, por eso que en el lado izquierdo queda ax cuadrado más bx, y la c, al transponerla al lado derecho restándola en ambos lados, da menos c, porque 0 menos c da menos c, ¿ok? Y ahora convertimos el coeficiente de la x cuadrado, recuerda que hacer el segundo paso, en 1, multiplicando ambos lados de esa ecuación por el recíproco de a para que esto se convierta en 1, ¿verdad? Porque 1 sobre a por a da 1 por la x cuadrado. Entonces 1 sobre a por b da b sobre a por x. Y 1 sobre a por menos c da menos c sobre a, ¿verdad? Y entonces vamos a buscar el tercer término que necesitamos añadir aquí y acá para que esto se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Recuerde que la fórmula era, primeramente, fíjese que en ese tercer término no va a ir variable, porque la única variable aquí es la x, ¿verdad? Es para la cual yo estoy resolviendo. Estas son constantes, a pesar de que son letras, son constantes, representan constantes. Así es que fíjese que la variable, que es la x, aparece aquí al cuadrado, aquí aparece a la mitad, y no aparece aquí ninguna otra variable que tenga que aparecer en el tercer término. Por lo tanto, lo que hacemos es que buscamos el coeficiente de ese tercer término, que lo llamamos en la discusión general c. Pero como aquí ahora hay una c y una a y una b, pues esa c, que es el coeficiente numérico que tengo que añadir aquí y acá, lo voy a llamar c', que sería b', ¿verdad? Que sería el coeficiente de la x, b' al cuadrado sobre 4 por el coeficiente de la x cuadrado, que recuerden que en estos casos siempre va a ser 1. Por eso que digo la a', que es el coeficiente de la x cuadrado, va a ser 1. Y la b', que es el coeficiente de la x, va a ser b sobre a. La b, esta original b sobre la a, eso va a ser la b', que voy a usar aquí en la fórmula para buscar el coeficiente numérico de ese tercer término, que vamos a llamar c', porque c es el coeficiente de constante que tenemos en la ecuación original. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, pues esa c', ese tercer coeficiente será la b', ¿verdad? Que hemos dicho que es b sobre a al cuadrado sobre 4 por la a, que siempre en estos casos va a ser 1, ¿ok? Así que será b cuadrado sobre a cuadrado, ¿verdad? Que cuadrar esta fracción, recuerden que cuadramos el numerador, b al cuadrado, cuadramos el denominador, a cuadrado, y como estamos dividiendo entre 4 por 1, que es 4, es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 4, que es un cuarto, ¿verdad? Así que esto será b cuadrado por 1, que es b cuadrado, y a cuadrado por 4, 4a cuadrado. Así que ese es el coeficiente numérico que yo tengo que añadir como tercer término en este lado de la ecuación para que se convierta este lado en un trinomio cuadrado perfecto. Y claro, si añadimos esa cantidad b cuadrado sobre 4 al cuadrado en el lado izquierdo, en el lado derecho también lo tenemos que añadir, y eso es lo que hacemos en el siguiente paso, ¿ves? En el lado izquierdo, donde aparece x cuadrado más b sobre a x, añadimos esa cantidad, que es el coeficiente numérico del tercer término en ese trinomio cuadrado perfecto que nos va a quedar aquí. Y acá, que teníamos negativo c sobre a, añadimos, sumamos lo mismo que añadimos en el lado izquierdo, el b cuadrado sobre 4a cuadrado. En el lado izquierdo ya tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a verificarlo, fíjese. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de b cuadrado sobre 4a cuadrado es, la de b cuadrado es b, y la de 4a cuadrado es 2a. Así que efectivamente puedo sacar raíz cuadrada exacta al primero y al tercero. Y entonces si yo multiplico esto por esto y por 2, mire, x por b sobre 2a da x por b sobre a, 2a. Y por 2, entonces el 2 cancela y queda b sobre a por x, que es lo que tenemos en el término del medio. Se fija, así que efectivamente esto es un trinomio cuadrado perfecto. Así que en el siguiente paso recuerde que se factoriza
ese trinomio cuadrado perfecto, que recuerde que es un paréntesis que contiene un binomio que va a estar al cuadrado. ¿Y qué va en ese binomio? La raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo término y la raíz cuadrada del tercer término. Y eso será igual a... Y acá tenemos que combinar esas dos fracciones que fíjense que no tienen el mismo denominador. Así que vamos a buscar un denominador común entre esta fracción que tiene denominador a y esta fracción que tiene denominador 4a cuadrado. Lo primero, recuerde que es factorizar los distintos denominadores. La de a no se puede factorizar más. El 4 al cuadrado, pues el 4 lo más que podemos hacer es escribirlo como 2 al cuadrado, y la a cuadrado no se puede factorizar más. Los distintos factores que aparecieron fueron la a, el 2 y la a, que ya la cogimos, y las potencias más altas a las cuales aparecen esos factores. El 2 es a la 2, la potencia más alta a la cual aparece, y el a aparece en dos sitios, pero la más alta a la que aparece es a la 2. Así que el 2 al cuadrado a cuadrado, que se convierte en 2 al cuadrado 4 a cuadrado, ese es el mínimo denominador común que necesitamos entre esas dos fracciones. Así que fíjense que el denominador común es el denominador de la segunda fracción. Por lo tanto, esa segunda fracción, fíjense que se queda igual, ¿verdad? Mírala aquí. Esa segunda fracción se queda igual. Y entonces, factorizamos, dijimos que factorizamos el lado izquierdo ya. Entonces, la primera fracción, fíjense que al yo convertirlo en ese denominador común 4 al cuadrado, tengo que multiplicar esa a que teníamos en esa primera fracción por 4 y por una a más para que dé a cuadrado, ¿ves? Así que como tuvimos que multiplicar por 4 y por una a arriba lo que teníamos, que es la c, también lo multiplicamos por ese 4 y esa a que tuvimos, por la cual tuvimos que multiplicar abajo. Y ahora fíjense que sí tenemos una suma de fracciones, ¿verdad? Que tienen el mismo denominador, homogéneas. Así es que en el lado izquierdo tenemos esto al cuadrado, y entonces, como yo quiero buscar cuánto es la x, y aquí tengo la x envuelta al cuadrado, pues quiero bajar eso a 1, pues recuerdo que lo que hacíamos ahora era raíz cuadrada de este lado izquierdo que está cuadrado, ¿verdad? Y si busco raíz cuadrada a esto, es lo mismo que buscar la raíz cuadrada de esto, que dicho sea de paso, se simplifica del siguiente modo: como una suma de fracciones que tienen el mismo denominador, sale una sola fracción con ese mismo denominador, y combinamos los numeradores. En menos 4ac y más b cuadrado pongo el b cuadrado primero, que es positivo, y menos 4ac, que es negativo, lo pongo después. Y como estoy buscando en el lado izquierdo la raíz cuadrada para reducir este exponente de 2 a 1, en el lado derecho, que es lo mismo que esto, busco también su raíz cuadrada, ¿verdad? Bueno, pues entonces al buscar la raíz cuadrada de esta cantidad que está cuadrada, recuerde que sale el valor absoluto de esa cantidad, x más b sobre 2a. Y en el lado derecho pues tenemos la raíz cuadrada de esto, que será la raíz cuadrada del numerador, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, sobre la raíz cuadrada del denominador, porque recuerde que la raíz enésima de una fracción es la raíz enésima del numerador entre la raíz enésima del denominador. Y el denominador da la casualidad que es cuadrado perfecto, 2 y a, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de cuadrado, que es a. Bien, así que entonces, si el valor absoluto de esto es esto, eso quiere decir que lo que está aquí dentro, el x más b sobre 2a, puede ser que sea esto o el negativo de él, porque el valor absoluto de eso o su negativo es el mismo, x más b sobre 2a. Así que será el valor, x más b sobre 2a es más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a, más positivo o negativo esta cantidad que está acá. Y ahora, para dejar la x sola, porque eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Ver cuánto es x, transponemos este término acá, lo paso y lo pongo en primera posición, y al pasarlo tenemos que pasar restando, por eso es que aparece negativo b sobre 2a, y lo que estaba en el lado derecho, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo eso sobre 2a. Y ahora fíjense que en el lado derecho yo estoy sumando y restando dos fracciones que tienen el mismo denominador, pues por lo tanto podemos hacer una sola fracción con ese denominador común, y combinamos los numeradores. Menos b, ¿verdad? Porque fíjense que yo aquí este negativo lo pasé al numerador, menos b, más y menos este numerador, que es la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y esto que está aquí es la fórmula cuadrática. Bueno, pues esa fórmula cuadrática es la que yo voy a usar para buscar los valores de las soluciones de cualquier ecuación cuadrática. Fíjese que yo digo que es el método más sencillo, porque ¿qué tiene usted que hacer? Pues ir a esa fórmula, y donde quiera que aparezca esas coeficientes, el a, el b y el c, sustituimos sus valores y encontramos cuál es el valor de la x, que es la incógnita, ¿ves? Así que vamos a ver esos ejemplos que nos van a decir cómo yo puedo, ¿verdad?, resolver ecuaciones cuadráticas por el método de la fórmula cuadrática. Resuelva las siguientes ecuaciones. Dicho sea de paso, vamos a borrar aquí.
La asignación que tiene que ver con ecuaciones cuadráticas por la fórmula cuadrática están aquí en la página 91, en mi versión, en mi edición, que es la edición número 11. Recuerden que la de ustedes debe ser la 13. En la sección 2.3 van a tratar los problemas del 31 al 44 y del 49 al 54. ¿Okay? Bien, y la primera ecuación que nos dan es la siguiente. Dos x cuadrado más 3 es igual a 8x. 2x cuadrado más 3 es igual a 8x. Bueno, aquí, ¿verdad? Fíjese que la información que nos daban, ya yo la borré, pero si usted va, le va a ver copiado. La información dice, si nos dan la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, yo puedo resolver esa ecuación por medio de esta fórmula cuadrática. O sea, por primero, yo tengo que reescribir la ecuación cuadrática que me den como dice la información desde donde partimos para derivar la fórmula cuadrática. Es colocar todos los términos en el lado izquierdo, el término con x cuadrado primero, el término con x en segunda posición y el término constante, el que no tiene x, en tercera posición. Y tenemos en el lado derecho, al transponer este al lado izquierdo, un 0. Así que lo primero que hacemos es reescribir esto de esta manera. 2x cuadrado. Este término que lo transponemos al lado izquierdo lo ponemos en segunda posición porque es el que tiene x. Y este término, que era el constante, no tiene x, lo dejamos en tercera posición. Y ya tenemos la ecuación cuadrática reescrita como nos pide la información de donde partimos para derivar la fórmula cuadrática. Bueno, pues ahora, como vamos a resolver por la fórmula cuadrática, yo escribo la fórmula cuadrática, que es una cosa que usted debe aprenderse de memoria. X será igual a negativo b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Donde aquí al lado identifica lo que es la a, lo que es la b y lo que es la c. Bueno, pues la a, si usted va a la información, verá que es el coeficiente de la x cuadrado, que en este caso es 2, es el coeficiente de la x cuadrado, 2. La b es el coeficiente de x a la 1, que fíjense que es negativo 8, no se olviden del signo, ¿verdad? Negativo 8, si es negativo hay que ponerlo, si es positivo pues se pone 8, pero aquí era negativo 8, y la c, el término constante, que es 3, ¿ok? Así que usted dice, bueno, pues por lo tanto, recuerden que esos tres puntitos en matemáticas se leen por lo tanto, era una abreviatura para esa frase que se usa mucho en matemáticas, que es por lo tanto. ¿Qué será la x? Pues dice que la x será el negativo de b. Pero la b, ¿quién es? Negativo 8, así que es el negativo de negativo 8. ¿Ve? Más o menos la raíz cuadrada de la b al cuadrado. La b es negativo 8, así que será el negativo 8 al cuadrado. Menos 4, que es una constante, se pone siempre 4 por la a, ¿verdad? Por la a, que es 2, y por la c, que en este caso es 3. Todo esto sobre 2 veces a. Y la a nuevamente la sustituimos, que es 2. Y ahora es cuestión de evaluar eso, ¿verdad? El negativo de negativo 8, recuerden que eso es 8 por una propiedad que vimos de los números reales. Más o menos la raíz cuadrada de el negativo 8 al cuadrado es negativo 8 por negativo 8 positivo, 64. Menos 4 por 2 es 8 y 8 por 3, 24. Todo esto sobre 2 por 2, 4. Así que esto será 8 más o menos la raíz cuadrada de, y 64 menos 24 es 40. Todo esto sobre 4, ¿verdad? Así que esto será 8 más o menos la raíz cuadrada de 40 no es exacta, pero yo puedo factorizar el 40 de manera que al primer factor yo le pueda sacar raíz cuadrada exacta, y esa factorización es esta, 4 por 10, ¿verdad? 4 por 10 da 40, y al 4 le puedo sacar raíz cuadrada exacta para simplificar ese radical. Todo esto sobre 4. Así es que será 8 más o menos la raíz cuadrada de 4 la sacamos afuera, que es 2,
y dentro nos queda la raíz cuadrada del 10, que no es exacta. Todo esto sobre 4. Ahora yo noto que arriba es un binomio, ¿verdad?, que tiene de factor común el 2, ¿verdad? Es decir, que sacamos el 2 de factor común y nos queda 2 por, y para que dé 8 hay que multiplicarlo por 4 más o menos, y al sacar este 2 acá afuera ya nada más aquí nos queda la raíz cuadrada de 10. Todo esto sobre 4. Y ahora, este factor 2, ¿verdad?, porque es 2 por, este factor 2 con este 4 lo puedo cancelar entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. Así que eso quiere decir que la x será 4, ¿verdad?, 1 por esto, que es esto, 4 más o menos la raíz cuadrada de 10 sobre 2. Y ahí tendríamos las dos soluciones de esa ecuación. Si la piden que escribamos, que lo presentemos como el conjunto de solución, pues será x mayúscula será igual, y una de las soluciones es 4 más la raíz cuadrada de 10 sobre 2, y la otra es 4 menos la raíz cuadrada de 10 sobre 2. Y ahí tendremos otra forma en que podemos presentar la solución de esa ecuación. ¿Se fijan? Bueno, fíjense en este otro ejemplo. Dice, número 2, vamos a hacerlo acá. Recuerde, esto no es tan importante, compré la derivación, ¿verdad? Pero es bueno que usted la tenga y la lea para que vaya entendiendo un poco más de matemáticas, ¿verdad? Pero no es necesariamente importante tenerla, ¿ok? Lo importante es que recuerde que la fórmula cuadrática es esta. Bueno, este segundo ejemplo, no les voy a borrar todavía la asignación para que lo vayan copiando, que no se les quede. Dice, 3x cuadrado menos 5x más 2 es igual a 0. Fíjense que esa ecuación cuadrática ya no las dan en la forma en que exige el método de la fórmula cuadrática que tengamos escrita la ecuación cuadrática. El término con x cuadrado en primera posición, el término con x a la 1 en segunda posición y el término constante en la tercera posición en el lado izquierdo, y en el lado derecho un 0. ¿Okay? Si no hubiese un 0 también hay que pasarlo al lado izquierdo, ¿okay? Y simplificar entonces el lado izquierdo. Bueno, pues entonces lo siguiente, ya que la tenemos escrito como exige el procedimiento, escribimos la fórmula cuadrática. X será igual a negativo b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, donde la a en este caso es 3, el coeficiente del x cuadrado, la b es el coeficiente de la x a la 1, que es negativo 5, y la c es el término constante, en este caso es negativo 2. Y ahora, pues para buscar cuánto es la x, sencillamente sustituimos en la fórmula, ¿verdad? X será igual a el negativo del negativo 5, ¿verdad? Porque la b es negativo 5, más o menos la raíz cuadrada de b, que es negativo 5 al cuadrado, menos 4 por la a, que es 3, y por la c, que es 2. Todo esto sobre 2a, 2 por la a, que es 3. El negativo de la b, el negativo de negativo 5, que es la b, más o menos la raíz cuadrada de la b, que es negativo 5 al cuadrado, menos 4 por la a, que es 3, y por la c, que es 2. ¿Ok? Y sobre 2a, 2 por 3. ¿Ok? Y ahora simplificamos esto. El negativo de negativo 5 es 5 positivo, más o menos la raíz cuadrada de, y el cuadrado de negativo 5, como es negativo 5 por negativo 5 da positivo 25, menos 4 por 3, 12, y 12 por 2 es 24. Todo esto sobre 2 por 3, 6. Así que esto será 5 más o menos la raíz cuadrada de, y 25 menos 24 es 1. Todo esto sobre 6. Así que esto será 5 más o menos, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Todo esto sobre 6. Así que, por lo tanto, una de las soluciones será menos 5 más 1 sobre 2, ¿verdad? 5 más 1 sobre 2, y eso da 5 más 1, 6 sobre 2. Una de las soluciones es 3, 6 entre 2, que es 3. Y la otra solución será 5 menos 1 sobre 6, o sea,
5 menos 1, que es 4, sobre 6. Pero esa fracción se reduce, ¿verdad? Porque tiene factor común 2. Entre 2 a 2 y entre 2 a 3. 2 tercios. Así es que si le piden el conjunto solución, esa es la otra solución, ¿verdad? El conjunto solución, que siempre se llama X mayúscula, será una de las soluciones es 3 y la otra solución es 2 tercios. Y ahí tendríamos la solución de esa ecuación cuadrática por el método de la fórmula cuadrática. Fíjese en este tercer ejemplo. Que dice: x cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. ¿Okay? X cuadrado menos 2x más 3 es igual a 0. ¿Okay? Bueno, ya tenemos la ecuación cuadrática, porque fíjense que la incógnita, que es la x, llega a estar elevada hasta el cuadrado, en forma como nos exige el método de la fórmula cuadrática, que tengamos el término con x cuadrado en primera posición, el término con x a la 1 en segunda posición y el término constante en tercera posición y un 0 en el lado derecho. Dicho sea de paso, puede ocurrir que ustedes den una ecuación cuadrática que no tenga términos con x a la 1. Pues esa es una ecuación cuadrática incompleta, usted la puede resolver por el método que aprendimos para resolver las ecuaciones cuadráticas incompletas, que fueron las primeras que vimos, ¿verdad? Pero puede usar la fórmula cuadrática, donde entonces la b, porque no aparece el término con la x, va a ser 0. Igualmente puede aparecer x cuadrado más, o sea, término con x cuadrado, término con x y no aparezca término constante, teniendo 0 en el lado derecho. En ese caso podríamos resolverlo fácilmente por factorización, pero puede aplicar la fórmula cuadrática, lo único que en ese caso la c, si no aparece constante, sería 0. ¿Ves? Pero la a sería lo que acompaña al x cuadrado y la b vuelve a ser lo que acompaña a la x a la 1. Bueno, pues como ya tenemos la ecuación cuadrática escrita, está como exige la discusión que tuvimos para derivar la fórmula cuadrática. Término con x cuadrado primero, término con x a la 1 después y constante después con un 0 en el lado derecho. Escribimos la fórmula cuadrática, que es igual a negativo b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Déjeme hablarle, fíjense que en todos los casos, en los tres ejemplos, yo le he dicho todo esto sobre 2a, porque muchos estudiantes cometen este error y no lo cometan ustedes. Ponen menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y esta parte de acá es la que ponen sobre 2a y entonces dejan el menos b solo acá al frente y eso está mal. ¿Okay? Es menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo eso sobre 2a. No es esto de aquí a nada más sobre 2a. Todo esto sobre 2a. No se olviden de eso. Identificamos lo que es la a, la b y la c. ¿Okay? En este caso la a, fíjense que es 1. El coeficiente del x cuadrado en este caso es 1. Pues 1. La b es 2 en este caso y la c es negativo 3 en este caso. ¿Okay? Bueno, pues entonces decimos, pues la x será el negativo de la b y la b es 2. Así que es el negativo de 2. Fíjense que aquí era el negativo de la b, que era negativo 5, negativo de negativo 5, pero aquí es el negativo de la b, que es 2, no es negativa, ¿ves? Negativo de 2, más o menos la raíz cuadrada de la b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 4 por la a, que es 1, y por la c, que es negativo 3. Todo esto sobre 2 por a, que es 1, ¿verdad? Así es que esto será, seguimos acá, x será igual a negativo 2 más o menos la raíz cuadrada de el 2 al cuadrado, quiere decir 2 por 2, 4, menos 4 por 1 es 4, menos 4 y menos 4 por menos 3 más 12. ¿Okay? Todo esto sobre 2 por 1, que es 2. Así que esto será negativo 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 más 2 es 16. Todo esto sobre 2. Así es que una de las, esto será menos 2
más o menos la raíz cuadrada de 16, que es 4, es exacta sobre 2. ¿Ok? Así es que una de las soluciones será menos 2 más 4 sobre 2. Y esto es menos 2 más 4 es 2 sobre 2. O sea que una de las soluciones es 2 entre 2, 1. Cualquier número entre el mismo da 1. Y la otra solución será menos 2 menos 4 sobre 2. Y menos 2 y menos 4 es menos 6 sobre 2, ¿verdad? O sea que la otra solución será negativo, porque negativo entre positivo es negativo y 6 entre 2 es 3, negativo 3. Así que esas son las dos soluciones en este caso, 1 y negativo 3. Si le piden el conjunto solución, pues usted dice pues el 1 y el negativo 3. ¿Okay? Y ahí tendríamos el conjunto solución de esa ecuación cuadrática. ¿Ok? Bueno, fíjese en este cuarto ejemplo para resolver ecuaciones cuadráticas. Dice 2x cuadrado más y cuadrado más 2xy menos 2x es igual a 0. ¿Okay? 2x cuadrado más y cuadrado menos 2xy menos 2x igual a 0. Muy bien. Y usted dirá, bueno, esa es una ecuación literal. Cierto. Tiene más de una variable. ¿Cuál será la incógnita? Pues aquella variable para la cual yo quiera resolver. Fíjese que esa expresión es cuadrática con la incógnita x, que llega a estar elevada al cuadrado, y con la incógnita y. Así que es cuadrática tanto para la x como para la y. Si la variable es la x, es cuadrática. Si la variable hubiese sido la y, era cuadrática también. Pero una de las dos es para la cual yo quiero resolver, ¿verdad? Porque recuerde, como usted tiene una ecuación literal, usted tiene que resolver para alguna de las letras, una de las variables que es la incógnita entonces de la ecuación, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, fíjese, yo le voy a pedir que resolvamos para la x. Para x. O sea que mi incógnita es la x. ¿Ok? Bueno, pues yo voy a reescribir esa ecuación cuadrática para la x en la forma en que exige la discusión de la fórmula cuadrática en que tengamos escrito, ¿verdad? La ecuación. Primero el término con x cuadrado, que hay uno nada más. Luego el término con x a la 1, pero fíjense que hay dos términos con x a la 1, así que esos dos términos habría que escribirlo en segunda posición. Y luego el término constante, y en este caso el término constante es el término que no contiene la incógnita, que es para la cual yo voy a resolver, que es en este caso la y. Así que este término y cuadrado sería el término constante, porque no tiene la incógnita, que es la x. ¿Ok? Así es que esto sería 2x cuadrado. Escribimos entonces los términos con la x, que sería más 2xy y menos 2x. Y luego el término constante, que es el que no tiene la x, que es el y cuadrado, igual a 0, ¿verdad que sí? Pues ya la tenemos escrita, como parece que sí es la definición, ¿verdad? La discusión de la fórmula cuadrática. El término con la incógnita al cuadrado, el término con la incógnita a la 1, pero como hay dos, yo voy a hacer lo siguiente. Yo reescribo así, 2x cuadrado, saco la x de factor común, que hay factor común entre esos dos términos, ¿verdad? Los agrupo. Y sería por 2y, y también saco el 2. Hay dos factores comunes, el 2 y la x. Así que sacamos el 2x de factor común. Y nos queda por esta y, ¿verdad? Menos 1, porque para que me dé menos 2x, pues tengo que multiplicar 2x y lo que lo saqué ya afuera por menos 1 para que me dé 2x, ¿verdad? Y claro, este por este da 2x por y, mírenlo ahí. Más la y cuadrado, y dice que eso es igual a 0. Muy bien. Pues ya tenemos ahora sí claramente la ecuación escrita en forma en como exige la discusión. Un término con x cuadrado, un término con x a la 1, ¿verdad? Y un término sin la x, que es la incógnita. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí voy a borrar la asignación, ya espero que la hayan copiado. Si no, pues le dan un poquito para atrás al video, lo paran y la copian si es que no la habían copiado desde que se las leí por primera vez. Así es que esto será, vamos a ver. Escribimos la fórmula cuadrática. X será igual a negativo b más o menos la raíz cuadrada de
b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Donde en este caso la a va a ser, bueno, el coeficiente del x cuadrado. El único término con x cuadrado es este, su coeficiente es 2. La b va a ser el coeficiente de la x. Bueno, pues aquí tenemos el término con x. Así que fíjense que el coeficiente de la x es todos los demás factores que están en ese término, ¿verdad? Que son el 2 y el y menos 1. ¿Verdad? Eso es lo que acompaña a la x en ese término que tiene la x a la 1. 2 por y menos 1, eso es la b. 2 por y menos 1. Y la c es el término que no tiene x, que es este que está acá, que tiene la y cuadrado. Así es que usted dice, bueno, pues por lo tanto, ¿no?, la x, el valor de la incógnita será, bueno, dice menos b. Estamos con menos b, así que será menos esta cosa que está aquí. Menos 2 por y menos 1. Más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado. Eso que está ahí, 2 por y menos 1. 2 por y menos 1 al cuadrado, menos 4 por la a, que es 2, y por la c, ¿verdad? Menos 4 por la a, que es 2, y por la c, que es y cuadrado. Todo esto, no se olvide, no es esto de acá nada más, todo esto sobre 2 veces la a, que es 2. ¿Ok? Bien, esto en corchete, ¿ok? ¿Verdad? La b, que es 2 por y menos 1, va completa al cuadrado. Por eso lo pongo todo lo que es la b entre corchete y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Así que esto será, vamos a ver, menos 2 por y menos 1. Voy a dejarlo por el momento escrito así, ¿verdad? Más o menos la raíz cuadrada de, y al cuadrado este monomio que tiene dos factores, cuadro el 2, que es 4, y cuadro el y menos 1, y dice menos 4 por 2, que es 8, y cuadrado. ¿Okay? Todo esto sobre 2 por 2, que es 4. ¿Okay? Así que continuamos con la simplificación. Dice menos 2 por y menos 1 más o menos la raíz cuadrada de. Y ahora fíjense que yo tengo aquí de factor común el 4, ¿verdad que sí? Pues saco 4 de factor común y me queda por, primeramente, y menos 1 al cuadrado, menos, y después me queda 2y, ¿verdad? Pongo 2 porque fíjense que yo saqué un 4, y para que me dé 8, cuando yo multiplique 4 por menos 2, da menos 8. Menos 2y cuadrado. Cerramos el corchete. Todo esto sobre 4. Así que esto será menos 2 por y menos 1 más o menos la raíz cuadrada de. Y entonces aquí fíjense que yo tengo 4 por... Ajá, me perdonan aquí. Ajá, sí, aquí me faltó un corchete. Ah, yo lo tengo acá, muy bien. Ajá, tenemos 4 por... Y vamos a simplificar esta expresión que te quedó aquí adentro, ¿verdad? Primeramente cuadramos este binomio. Cuadramos el y cuadrado, el y, que sería y cuadrado. ¿Verdad? Recuerde cómo se cuadra un binomio. Primer término al cuadrado. Primero por segundo y por 2. Y por menos 1 es menos y por 2 menos 2y. Y el tercer término al cuadrado, menos 1 al cuadrado, positivo 1. Menos 2y cuadrado. Todo esto sobre 4. ¿Sí? 4. Así que esto será menos 2 por y menos 1 más o menos la raíz cuadrada de. Y aquí adentro fíjese que hay dos términos que son semejantes. Vamos a marcarlos, este y este, ¿ok? Aquí terminamos un corchete. Este y este, ¿ok? Así que esto será, 4 por, y aquí este y menos 2y cuadrado da menos 1y cuadrado, por menos 1y cuadrado, menos 2y y más 1, ¿ok? Todo esto sobre 2a. 2 por 2, perdón, 4. Así es que esto será bueno, fíjense que aquí yo podría sacar, déjenme ver qué podríamos hacer aquí. Vamos a ver, 2x cuadrado, así que así lo hicimos bien. Sí, está bien.
Así que esto sería menos 2 por y menos 1, más o menos. Y aquí adentro nos ha quedado lo siguiente. Fíjese, tengo la raíz cuadrada de este 4, de este factor 4, que yo puedo sacar su raíz cuadrada, ¿verdad? Así que saco la raíz cuadrada del 4 al frente, y sería por 2, más o menos 2, raíz cuadrada de... Y dentro nos queda esto. Y fíjese, como el y cuadrado es negativo, le voy a pasar a la tercera posición. 1 al frente, 1 menos 2 y menos y cuadrado de nuevo. Menos y cuadrado. Todo esto sobre 2 por 2, 4. Y ahora fíjese que arriba yo tengo dos factores grandísimos. Este y este. Y entre esos dos factores yo noto el factor común 2, ¿verdad que sí? Lo saco al frente. Saco 2. Y nos queda por... Ya saqué el 2, así que aquí nos queda ya menos esto, ¿verdad? Menos y menos 1, más o menos. El 2 lo saco, así que esto va afuera y nos queda la raíz cuadrada de 1 menos 2y menos y cuadrado. Y todo esto sobre 2 por 2, 4. Entonces ahora yo noto, ¿verdad?, que esté el factor común 2 arriba y abajo, ¿verdad? Fíjense que esto es 2 por todo esto, así que es un factor arriba, ¿verdad? Así que el 2 lo puedo cancelar con el 4, entre 2 a 1 y entre 2 a 2 nos queda el negativo de esto, que yo puedo eliminar ese paréntesis poniendo este negativo y este positivo. Traigo este positivo primero, menos una y más o menos la raíz cuadrada de esta expresión, que es 1 menos 2y menos y cuadrado. Todo esto sobre 2 por 2, el 4 que quedó abajo después de cancelar con este 2, ¿verdad? Fíjese que aquí adentro nos queda un trinomio. Y fíjese que este trinomio casi es cuadrado perfecto, ¿verdad que sí? Porque fíjese que la y me salió negativa, así que yo podría sacarle la raíz cuadrada exacta al primer término, que es 1. Si esto hubiese sido positivo, le podría sacar la raíz cuadrada exacta al tercero. Así que me queda 1 por y el doble menos 2y, sin contar el signo, sería un cuadrado perfecto abajo. Así que fíjese, pero no es cuadrado perfecto, porque al tercer término yo no puedo sacar raíz cuadrada exacta al ser negativo. No se puede sacar raíz cuadrada de algo negativo. Recuerden que las raíces pares se definen para cosas que no sean negativas, positivas o cero. Así que esto no es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Yo voy a verificar aquí una cosita primero para asegurarnos que efectivamente no es que yo haya tenido un error aquí. A lo mejor aquí esto es más y cuadrado. Déjenme ver si es verdad. Menos b, menos 2 por esto, más o menos raíz cuadrada de b, esto al cuadrado, menos 4 por 2, que es la a, y por c, que es y cuadrado. Así que sería menos 2 por y menos 1 más o menos raíz cuadrada de, el 2 al cuadrado es 4 y esto al cuadrado es esto, muy bien, menos 4 por 2, 8, y cuadrado, muy bien. Así que sería menos 2 por y menos 1 más c menos raíz cuadrada de 4, y saqué el factor común, ¿verdad? 4 por y menos 1 al cuadrado y 4 por menos 2 menos 8 y cuadrado, muy bien. Así que esto sería menos 2 por y más 1 más o menos raíz cuadrada de 4, que la tengo aquí, por, no se cuadra esto, y cuadrado, menos 2y y más 1 y menos el 2y cuadrado, exacto. Sí, eso está bien, no hubo error, ¿verdad? Porque entonces menos y cuadrado y menos 2y cuadrado da menos 1 y cuadrado menos 2y y más 1, sí. No es un trinomio cuadrado perfecto, no salió trinomio cuadrado perfecto. Así es que eso es lo más que yo puedo simplificar esto. Esa sería la solución. X igual a esto sería la solución, ¿ok? El 2 aquí. Si nos piden el conjunto de solución, pues una de las soluciones es 1 menos y más la raíz cuadrada de 1 menos 2y menos y cuadrado, todo esto sobre 2. Y la otra solución sería eso mismo, pero con el negativo, ¿verdad? Restando la raíz cuadrada esa. Menos y menos la raíz cuadrada de 1 menos 2y menos y cuadrado, todo esto sobre 2, ¿okay? Y ahí tendríamos la solución de esa ecuación cuadrática para la y, ¿okay? Ahora, muy bien. Vamos a ver este cuarto ejemplo, ¿verdad? Este fue el tercero. No, ese fue el cuarto, ¿no?
Vamos a este quinto ejemplo, que dice: ...4 sobre x más 1 más 3 sobre x es igual a 2. Bueno, usted dirá, bueno, esa no es una ecuación cuadrática, la incógnita que es la x claramente no llega a estar elevada hasta el cuadrado. Ahora sí nos damos cuenta que es una ecuación fraccionaria de las que estudiamos antes, ¿verdad que sí? Y recuerde que dijimos que cuando usted tiene una ecuación fraccionaria, lo primero que va a hacer es eliminar las fracciones que contenga esa ecuación fraccionaria, ¿ok? Y para eso tenemos que multiplicar por la ley de multiplicación de las igualdades ambos lados de la ecuación fraccionaria que nos den por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contenga esa ecuación fraccionaria. Fíjense que hay dos fracciones, ¿verdad? Y para buscar el mínimo denominador común entre esas dos fracciones, pues hay que seguir los 4 pasos. Primero factorizamos esto. Notamos que este es un binomio que no tiene factor común y es una suma que no es una suma de cubos. Pues no se puede factorizar porque no factoriza por ninguno de los dos métodos que estudiamos. Lo encerramos entre paréntesis para indicar de que el completo es un factor primo ya. No se puede factorizar más. El x claramente es un factor primo, no se puede factorizar más. Así que los distintos factores que aparecieron, primos que aparecieron en esas factorizaciones son el x más 1 y el x. Las potencias más altas de esos factores primos a los cuales aparecen en esas factorizaciones primos, el x más 1 aparece nada más que aquí, a la 1, y la x aparece aquí nada más a la 1. Así que el producto de eso, x por x más 1, vamos a ponerlo juntito, es el mínimo denominador común que necesitamos para multiplicar ambos lados de esa ecuación para que se eliminen las fracciones, ¿ok? Y eso es lo que hacemos en el siguiente paso, ¿verdad? Tomamos la ecuación que nos daban, que recuerde que es 4 sobre x más 1 más 3 sobre x igual a 2 y multiplicamos en ambos lados por ese denominador común x por x más 1, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ¿qué nos da? Pues fíjense, nos da, cuando yo multiplique este denominador común por la primera fracción, el x más 1 cancela y me queda 4 por el que no cancelo, que es x, 4 por x, ¿verdad? Más, cuando multiplique otra vez ese denominador común por la segunda fracción, el que se ve entonces es la x, y nos queda 3 por el que no se fue, que es x más 1, 3 por x más 1. Y cuando multiplique ese mínimo denominador común por lo que aparece en el lado derecho, que es el 2, no cancela nada y nos queda 2 por x y por x más 1, ¿verdad? Y ahora vamos a simplificar esto. Esto sería 4x y aquí podemos aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, más 3 por x, más 3 por 1 que es 3. Y acá también podemos aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, 2x por x, 2x cuadrado, y 2x por 1, 2x, ¿verdad? Y ahora pasamos todo al lado izquierdo, ¿verdad? Así que, y vamos a pasarlo en orden, ¿verdad? En el orden en que nos debe quedar en el lado izquierdo para que nos quede de manera que podemos usar la fórmula cuadrática como dice la discusión, ¿verdad? Ponemos primero el término con x cuadrado al lado izquierdo, que para ponerlo pasa a menos 2x cuadrado. Aquí podemos combinar más bien estos dos, 4x y 3x son 7x, y entonces transponemos este término que tiene x al lado izquierdo menos 2x. Y más ese 3, que no combina con más nadie, y en el lado derecho, como transpusimos los dos términos al lado izquierdo, nos queda 0. Así que esto será menos 2x, más, y 7x menos 2x son 5x, y más 3 igual a 0, ¿ok? Bueno, menos 2x cuadrado, perdón, ¿ok? Menos 2x cuadrado. Bueno, pues ya, fíjense que lo tenemos en la forma de, ¿cómo se dice? De que nos exige la discusión de la fórmula cuadrática, ¿verdad? Borré aquí la solución, así que si no la habían copiado, denle para atrás y la copian, la solución. Así es que yo escribo la fórmula cuadrática, x será igual al negativo de la b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Todo eso sobre 2a, donde la a es en este caso negativo 2, la b es 5 y la c es 3, ¿ok? A es negativo 2, b es 5 y la c es 3. Así que por lo tanto nuestra x será igual a
el negativo de la b, pero la b es 5, así que es el negativo de 5, más o menos la raíz cuadrada de esa b que es 5 al cuadrado, menos 4 por la a que es negativo 2, y por la c que es 3. 4 por a y por c, 4 por la a que es negativo 2 y por la c que es 3. Todo esto sobre 2 por la a que es negativo 2, ¿no? 2 por la a que es negativo 2. Así que esto será negativo 5 más o menos la raíz cuadrada de. Y aquí tenemos 5 al cuadrado es 25, ¿verdad? Por eso quiere decir 5 por 5. Menos 4 y por menos 2 da más 8. Y 8 por 3 es 24, más 24. Todo esto sobre 2 por menos 2 menos 4, ¿verdad? 5 al cuadrado 25 y positivo 8 por 3 24. Así que esto será menos 5 más o menos la raíz cuadrada de, y 25 más 24 es 49. Todo esto sobre 4. Da la casualidad que el 49 es exacta y la podemos sacar que es 7. Así que esto nos dará que eso es igual a menos 5 más o menos la raíz cuadrada de 49 que es 7. Todo esto sobre 4. Perdón, 2 por menos 2 es menos 4. Copié mal aquí. Sobre negativo 4, ¿ok? Sobre negativo 4. Así que una de las soluciones será uno de los valores será menos 5 más 7 sobre menos 4, y esto da 5, menos 5 y 7 es positivo 2, ¿verdad? Porque 7 menos 5 es 2 y lleva el signo de más grande que es el 7 sobre menos 4, ¿no? Así que esto será negativo, poniendo el negativo al frente y abajo lo dejamos positivo, así que sería entre 2 a 1 y entre 2 a 2, ¿verdad? Negativo 1 medio, ese es uno de los valores, negativo 1 medio. Y el otro será negativo 5 menos 7, en vez de más, menos ahora 7 sobre menos 4, ¿verdad? Así que será negativo 5 y negativo 7 da, es lo mismo que sumar más negativo 7, da negativo 12 sobre negativo 4. Y negativo entre negativo es positivo, y 12 entre 4 es 3. Así que la otra solución es 3. Así que por lo tanto el conjunto solución, si es que me la piden como conjunto solución, será una de las soluciones negativo 1 medio y la otra solución es 3. Y ahí tendríamos la respuesta dada como un conjunto de soluciones, ¿ok? Pues mire, ahí tenemos esos varios ejemplos de cómo usted puede resolver ecuaciones cuadráticas por la fórmula cuadrática. Fíjese que aquí consideramos una ecuación fraccionaria que al inicio no es cuadrática, pero entonces fíjese que podemos transformarla, y al transformarla se nos convierte en una ecuación cuadrática que podemos entonces resolver por la fórmula cuadrática. En este caso, fíjense, se me había olvidado que nosotros hemos partido de una ecuación fraccionaria. Esa ecuación fraccionaria tiene la incógnita en el denominador, por lo tanto hay que hacer la prueba obligatoriamente, porque recuerden que las ecuaciones fraccionarias que tienen la incógnita en el denominador requieren que se le haga la prueba obligatoriamente. Así es que vamos a hacer la prueba, ¿ven? Ahora les voy a dar aquí una ayudita adicional. Recuerde, cuando nosotros discutimos las ecuaciones fraccionarias, vimos que algunas soluciones, cuando las resolvíamos, no satisfacían la ecuación fraccionaria original, y entonces teníamos que ¿cómo se dice? Sustituir, ¿verdad? Para ver si no nos daba 0 en el denominador. O sea que la clave para que no hayan soluciones extrañas es que no causen las soluciones un 0 en el denominador. Por lo tanto, lo que basta para yo verificar que esa ecuación fraccionaria no tiene soluciones extrañas es ver que ninguno de los dos valores, ni el negativo 1 medio ni el 3, nos causen 0 abajo. Así es que vamos a indicar que bastará ver que ninguna de las soluciones obtenidas
causen un 0 en el denominador. O sea, que en aquellas ecuaciones fraccionarias yo iba entonces y sustituía en la ecuación fraccionaria original a ver si me daba lo mismo. Pero fíjense que no es necesario hacer eso. Lo que es necesario es asegurarnos que ninguno de los denominadores que haya en la ecuación fraccionaria original valga 0 cuando yo sustituya los valores de las soluciones que obtuve. Vamos a ver. Si la x vale una de las soluciones que es, digamos, negativo 1 medio, ¿cuánto vale el primer denominador? Menos 1 medio más 3, ¿verdad? Al sustituir ahí. Y entonces fíjense que el 3 está sobre 1, el denominador común entre 2 y 1 es el 2, porque si yo factorizo el 2 es 2 y el 1 no es ni primo, así que el único factor primo que hay es este, y a la 1, que es como aparece, pues el denominador común es el 2, ¿verdad? La primera fracción ya la tiene, pero la segunda, el 1 hay que multiplicarlo por 2, por lo tanto el 3 también hay que multiplicarlo por 2, o sea que esto sería menos 1 más 3 por 2 que es 6, ahora sobre el denominador común que es 2, y esto es 5 medios, y eso no nos dio 0, o sea que este primer denominador de aquí no vale 0, no hay problema con él. Cuando la x vale un menos 1 medio, pues claramente el segundo denominador, que es la x peradito, vale eso, que no es 0, así es que el menos 1 medio no es raíz extraña. Más si la otra solución, que es 3, hace que algún denominador valga 0. Ahora usted dice, para x igual a 3, tenemos el primer denominador, ¿no? 3 más 1, y eso da 4, y eso no da 0, no hay problema. Y el segundo denominador, que es x, ¿verdad? Pues al sustituir por el 3, que es lo que vale la x, 3 tampoco es 0. Por lo tanto, fíjense que ninguno de los dos valores, ni el negativo medio, que es una de las soluciones, ni el 3, que es la otra solución, hace que ninguno de los dos denominadores, ni el primero, ni el segundo, valgan 0. ¿Okay? Así que esas soluciones no son extrañas y efectivamente el conjunto solución estaba compuesto por esos dos valores. Esta prueba yo lo debía haber hecho antes de escribir el conjunto solución, porque si alguna de esas dos no funcionaba en el sentido que causaba de que alguno de los denominadores de la ecuación fraccionaria original valiera 0, entonces esa que hacía que uno de los denominadores valiera 0 se ponía aquí que era una raíz extraña y entonces no se podía incluir en el conjunto solución porque no era una solución, era una solución o raíz extraña. ¿Okay? Bueno, con esto terminamos la primera parte de esta lección. Nos vemos ya mismito en la segunda. Hasta entonces. Dios.